Nada, daros la bienvenida otra vez y voy a presentaros a Miquel Valverde. Hola, Miquel buenas es tardes. trabajador. Dime. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Miquel, perdona. Bueno, os contaba que Miquel es trabajador social y psicólogo clínico. Ha trabajado en la red de salud mental de Navarra en numerosas áreas como agudos, infancia, familia, trabajo comunitario, grupos de autoayuda, usuarios y adicciones. Y es autor de varios trabajos como sobre evaluación de la salud mental y bioética. También es traductor de los textos fundamentales de la experiencia dialógica en Finlandia. Algunas de las publicaciones de Miquel son Las voces de la asistencia en salud mental, El uso de antipsicóticos en la psicosis, y Alcance, limitaciones y alternativas, y psicofarmacoterapia, y también de los libros que he traducido, pues los que conocemos ya muchos, ¿no? Asumir las preocupaciones propias, de Arkin y Erickson, Diálogos terapéuticos en la red social, de Arkin y Seikula, y el último, Diálogos abiertos y anticipaciones terapéuticas, de Arkin y Seikula. Pues darte la bienvenida, Miquel. Y como te decía hace unos minutos, me parece que es una conferencia muy necesaria por las cosas que estoy escuchando en los talleres y las preguntas que hacen las personas acerca de cómo desarrollar la red dialógica en una comunidad. Pues buenas tardes a todos los que estáis presentes y agradeceros mucho vuestra invitación a este encuentro sobre el diálogo abierto en la psicosis. Y efectivamente quiero ocuparme un poquito sobre la construcción de la red dialógica, pero lo voy a hacer de una forma también muy somera. En principio, pues deciros que no me voy a centrar exactamente en el diálogo abierto, sino que me voy a referir primero a algo que está en el núcleo de su actividad, en el núcleo de la actividad del diálogo abierto, que es el diálogo en la red dialógica. Y hago unas reflexiones al respecto. La pretensión que tenía con esta exposición, esta reflexión, era un poco dar una perspectiva a las personas que se encuentran interesadas en el diálogo abierto sobre en qué les podría inspirar en su trabajo diario en las redes asistenciales, aunque no estén haciendo diálogo abierto. Exactamente. En el fondo, es también una cuestión que ya viene recogida en el libro Diálogos abiertos y anticipaciones terapéuticas, en su capítulo 8, que se centra en cómo extender el diálogo en las redes asistenciales. Los autores reconocen que esta es una cuestión realmente clave. Lo cierto es que apreciamos un creciente interés en el ámbito de salud mental, especialmente de salud mental en España y probablemente en otros sitios de Europa y quizás en otros lugares de América también, sobre el diálogo abierto, que está motivado por razones muy diferentes, como fueron algunas de las razones, como fue, por ejemplo, los buenos resultados en la psicosis, que es a mí lo que me acercó al diálogo abierto, y por suerte, en general, a toda la perspectiva dialógica, que me pareció todavía mucho más interesante que el mero diálogo abierto. Una de las razones que acercan a la gente al diálogo abierto, pues pueden ser los buenos resultados. Luego veo que otra de las cuestiones que acerca a la gente al diálogo abierto son que es una alternativa en muchos puntos a la coerción que está tan extendida en salud mental. Y eso también atrae a muchas personas y también a usuarios y familias. También es cierto que algunas personas se ven atraídas por este modelo de trabajo porque captan en ella un modelo que está al margen de lo que se considera como modelo experto y que está siendo tan criticado por las corrientes estas de modelo centrado en la persona,
y el diálogo abierto recoge de forma muy radical las perspectivas del modelo centrado en la persona. Luego otra cosa que a muchas personas les ha atraído del diálogo abierto es que usan muy poquita medicación de esa que suele mostrar tantas limitaciones. Pero no obstante, cuando los profesionales encuentran que existe el diálogo abierto y se interesan, el diálogo abierto representa algunos desafíos muy importantes para ellos. Primero, que el diálogo abierto, desde luego, está fuera de ser un procedimiento manualizable, algo que tú lees aquí y lo practicas allá. Y además, que es bastante, a veces, difíciles de entender porque lo analizamos, y yo lo he hecho muchas veces, desde una perspectiva del modelo biomédico. Y realmente se sitúa en un modelo conceptual muy diferente. Hay que reconocer que otro de los desafíos que tiene la implantación del modelo del diálogo abierto es que el modelo asistencial biomédico no parece muy acogedor para este tipo de experiencias, cuando no es abiertamente hostil, que lo hemos podido comprobar en más de algún congreso. Y luego la otra es que para practicar el diálogo abierto, la persona puede encontrar que le resulta difícil contar con un equipo comprometido, formado, disponible, flexible, con capacidad para usar una red completa que incluya la gestión de las crisis y la continuidad de cuidados por el mismo equipo profesional. Todas estas características que han caracterizado las primeras experiencias del diálogo abierto, la primera experiencia del diálogo abierto en Finlandia. Esas condiciones no parecen posibles para una persona o unas personas que quieran emprender el diálogo abierto como una práctica. Quería deciros que incluso no es fácil comprender qué es el diálogo abierto. El título mismo de esta conferencia parece indicar diálogo abierto para la psicosis, pero ¿es en realidad un tratamiento para la psicosis? O incluso uno se podía preguntar, ¿el diálogo abierto es en sí mismo un tratamiento? Y los componentes de esta actividad pertenecen incluso al campo de la salud mental. Uno podría hacer esas preguntas y desde luego los textos dan pistas para relativizar y contestar fácilmente a esas cuestiones. Resulta claro que el diálogo abierto puede tener una influencia terapéutica en los que participan, pero entre sus decisiones que se toman dentro del diálogo abierto puede incluir actividades terapéuticas como esfuerzos más tradicionales, como medicación y psicoterapia. Diríamos, ¿es un tratamiento de la psicosis o es un sistema para acoger las crisis humanas? Parece que los textos nos indican más que es un sistema para acoger las crisis humanas, aun cuando pueda haber tenido buenos resultados y los tenga en la psicosis. Y otra pregunta más que nos podíamos hacer, entre muchas posibles, es: ¿y cuando la persona es psicótica, ha sido definida psicótica, y su entorno no se encuentran en crisis, el diálogo abierto es la única actividad posible o podría haber otra actividad dialógica posible? Son preguntas abiertas que supongo que algunos autores han ido contestando de una manera u otra, pero que en la población, en las personas interesadas, todavía seguramente estas cosas no están del todo claras, igual no son aclarables del todo también. Lo que sí que parece que la experiencia del diálogo abierto puede indicar es que una conversación dialógica entre profesionales y allegados que se encuentran en situaciones realmente difíciles y desbordantes resulta posible. Y esto es una novedad curiosa porque en buena parte de la literatura que se trabaja con la psicosis y con las crisis, la idea primera es acabar con la crisis para poder hacer cosas, mientras que el diálogo abierto no parte de ahí. De hecho, parece que el encuentro dialógico tiene la potencialidad de acoger las crisis humanas y además
es capaz de implementar una estructura, una continuidad que puede contener la misma situación. Y esta es una cuestión clave. Y además, en estas crisis, la otra cuestión que nos dice el diálogo abierto, que puede darse esa conversación que empieza a generar reparación y toma de decisiones centradas sobre la vida de las personas, no sobre los expertos. Que también esta es otra cuestión que no está dentro del modelo biomédico, el modelo experto en general. Es decir, el diálogo abierto intenta generar un espacio de comprensión antes de la toma de decisiones, aun cuando haya muchas tensiones. Pero lo que parece centrar al diálogo abierto realmente parece que no es exactamente exclusivo del diálogo abierto. Las dos cuestiones que yo refiero, que están en la esencia, una es dentro del diálogo abierto, lo esencial es el diálogo. Si nosotros elegimos la palabra diálogo abierto, que tiene dos partes, la importante es sobre todo el diálogo. Nos reunimos para tener una conversación dialógica. Y luego la otra parte que va de la mano es que para tener la conversación dialógica se necesita una red dialógica, más o menos elaborada, más o menos formada, más o menos estructurada, que incluya a los allegados, a los allegados, que evidentemente van a participar en una red dialógica sin que ellos mismos sean una red dialógica, por decirlo, y los profesionales que tienen que estar de alguna manera motivados a participar en una red dialógica. Aquí, que los profesionales estén, como si dijésemos, involucrados de alguna manera en las redes dialógicas, parece una cuestión importante. Para estar en una red dialógica hay que querer estar en el diálogo. Esto es relevante para los profesionales, aunque también para la red privada. Solo se dialoga cuando se tiene disposición al diálogo. Y esta es una cuestión clave. Entonces, ¿qué es el diálogo abierto? El diálogo abierto proporciona el método, el contexto, para hacer el diálogo en situaciones de crisis, con todos esos factores, pero sobre todo en los encuentros, respuesta rápida, y el encuentro como centro de decisiones. En definitiva, se podría decir que lo esencial del diálogo abierto, sin desdeñar el método desarrollado ante la crisis, importantísimo, es el diálogo y su contexto es la red dialógica. Y eso, el diálogo y el dialogismo, no es exclusivo de salud mental. De hecho, hay desarrollos en otros campos. En el educativo, el mundo de la empresa y la transmisión del conocimiento son unos de los más conocidos, pero también en los desarrollos asistenciales, en las profesiones de ayuda. Aunque en este campo, en el trabajo de las profesiones de ayuda, todavía hay mucho que experimentar, mucho que crear, y tenemos la experiencia fundamental de Finlandia, donde sí que ha habido unos desarrollos importantes en las redes de las profesiones de ayuda. También las ha habido en otros sitios, pero seguramente en Finlandia es donde más ha cuajado esto y donde más se han extendido, donde más trabajo hay en redes dialógicas, en trabajo en red, en este modelo de trabajo. Hay que recordar que no es casualidad que en los primeros libros del diálogo abierto se incluya otro tipo de diálogos que no tienen nada que ver con salud mental, que son los diálogos anticipatorios. Eso no es en absoluto casualidad, porque los dos diálogos, los anticipatorios y los diálogos abiertos, requieren ser puestos en práctica en redes asistenciales. El diálogo no se puede dar en aislamiento y en el vacío, como es evidente, vamos. Y la reflexión que quiero haceros yo es traer esta idea, que el camino al diálogo abierto es también el camino a la extensión de las prácticas dialógicas y el dialogismo en la red y a la conformación de redes dialógicas en el trabajo de las profesiones de ayuda. Es decir,
que va más lejos de salud mental, va más lejos de diálogo abierto, del trabajo en la psicosis, sino que tiene que tener una perspectiva más amplia de colonizar o, bueno, de ser un modelo que sea pertinente en las redes donde trabajan las profesiones de ayuda. Y me meto a esto. El diálogo es un concepto, no es fácilmente aprensible, ¿eh? Requiere de cultivar la actitud dialógica, es decir, requiere saber qué es o no es una conversación dialógica, pero sobre todo también es una experiencia, la experiencia de vivir el diálogo. O sea, el diálogo requiere de formación, evidentemente, pero requiere de experimentar esa formación en la vida, en la relación con los usuarios, de las maneras que sean posibles. Y esta parte no se puede desdeñar, ¿eh? Hay que recordar que esto es muy alejado al modelo biomédico. La actitud dialógica es contraria a definir al otro, aunque tiene que aceptar que el otro se puede definir a sí mismo, requiere responder e interesarse por el otro preguntando, no dejar solo a nadie y algunas otras cuestiones que vienen explicadas en los textos. No conviene dar por sentado que porque a uno le interese el diálogo abierto ya es capaz de desarrollar una actitud dialógica y propiciar un encuentro dialógico. Necesita experiencia y vivencia. Si nos fijamos cómo se ha definido el diálogo abierto, tenemos que entender que se ha definido como una forma de acoger ciertas crisis humanas. Y salta a la vista rápidamente que en el trabajo de las personas que se mueven dentro de las profesiones de ayuda, bienestar social, educación, protección al menor, salud mental, no todas las situaciones que tienen en su despacho son exactamente situaciones de crisis. Es decir, que aparte de las situaciones de crisis del trabajo que es el diálogo abierto, hay una gama muy amplia de situaciones en el que el trabajo de los profesionales de ayuda podría ser diferente al no ser situaciones de crisis. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay un gran espacio para los profesionales para atender esas situaciones, esas otras situaciones. Y la persona que se ha animado por el diálogo abierto, cuando comprende que lo importante es el diálogo, la red dialógica, podría interesarse por otras situaciones. Esto nos lleva al tema que estoy desde el principio, la ampliación de las prácticas dialógicas, y podemos decir que las prácticas dialógicas necesitan ser ampliadas aunque te encuentres en diferentes posiciones de trabajo, ¿eh? Si tienes la suerte de pertenecer a un equipo capaz, formado, con posibilidad de implementar el diálogo abierto, puedes empezar por ahí la extensión de las prácticas dialógicas, pero también podrías empezarla siendo un profesional que trabaja, por ejemplo, incluso en una escuela como maestro orientador. Desde ambos inicios, la práctica del diálogo y la expansión de la red dialógica de ayuda podría estar en la agenda del profesional. Repito, el diálogo abierto, al atender a las crisis, nos está diciendo que atiende a situaciones donde la preocupación del profesional o de las personas implicadas es de una preocupación máxima, donde la situación parece desbordante y parece que hay que hacer algo de inmediato. La preocupación puede aparecer en los profesionales, pero puede aparecer en una persona que pide ayuda para sí misma o para otros. Y parémonos un momento en el concepto de preocupación, porque el concepto de preocupación es nuclear para el dialogismo, para la relación entre el dialogismo y las profesiones de ayudas. Y también para las personas que se encuentran en dificultades. La preocupación habla de un estado interno desagradable en relación a sí mismo que le indica que algo no está yendo bien y debería cambiarse.
Como digo, mientras la actividad del diálogo abierto se sitúa sobre una situación de máxima preocupación, podemos encontrarnos en nuestra vida laboral con preocupaciones que son diferentes. Por ejemplo, con situaciones inciertas con mis clientes, pero inquietantes, en donde me parece no entender lo que está ocurriendo, pero da la impresión de que no estoy ayudando, no están yendo las cosas bien, que podríamos llamarla como preocupaciones que están en una zona gris. Y otras situaciones donde tengo preocupaciones pequeñas, tengo la sensación de que quizás yo no voy a poder, pero necesitaría una ayuda, pero no es ni tan grave ni tan inquietante, pero necesito activar más recursos. Podríamos decir que esta sería la zona de las preocupaciones pequeñas. Podríamos decir que una red asistencial que funciona es aquella que es capaz de dar respuesta a toda la gama de situaciones de preocupación, tanto las pequeñas como las medianas, las inciertas, las grises y las de crisis. Y aquí es donde quiero decir que efectivamente el profesional que interesado en el diálogo tiene la posibilidad de indagar sobre estas otras situaciones de preocupación. Veamos. Nosotros en Finlandia, por ejemplo, para las situaciones de pequeñas preocupaciones, las situaciones donde no hay preocupación también son muy importantes, porque en las situaciones donde no tengo preocupaciones, donde están funcionando bien las cosas, con lo cual me está dando información sobre los recursos que yo tengo. Y pueden ser útiles para mí, para hacerlos tácitos o expresos o para enseñárselos a otros. Pero tendríamos en las situaciones de pequeña preocupación, hay elaborados unos sistemas que se llaman los diálogos tempranos, con el método de asumir las preocupaciones propias. El texto que describe esto está publicado en español y yo he encontrado que es interesantísimo. El método es asumir las preocupaciones propias y aporta herramientas sencillas para que el personal se introduzca en los objetos de preocupación, las personas que le traen esa preocupación, en diálogos con ellas y, si es necesario, en otros profesionales, de una forma muy simple. Es decir, entro en contacto con los padres, con el cliente, manifiesto mi preocupación y abro un diálogo respecto a mi preocupación y a cómo la ve la otra persona, y puedo entrar en contacto también con profesionales que creo que puede ser ayuda y organizar reuniones dialógicas sobre estos aspectos concretos. Esto viene muy bien expuesto en el libro este de los diálogos tempranos, asumir las preocupaciones propias. Y es una manera de construir redes dialógicas también, desde otra perspectiva totalmente diferente al diálogo abierto. Cuando las preocupaciones, porque el caso que yo tengo está en contacto con otros profesionales, no sé cómo están yendo las cosas, parece atascado, tengo la sensación de que mi ayuda no está llegando, que no estoy siendo eficaz y además las cosas no le están yendo bien a nuestros clientes, se ha desarrollado el siguiente diálogo, el que se llaman los diálogos anticipatorios. Es decir, preocupaciones pequeñas, tendríamos los diálogos tempranos, preocupaciones grises, la zona gris de preocupaciones, tenemos los diálogos anticipatorios. Están muy bien descritos en los dos libros de Arkin y Seikula. Y para las situaciones más de crisis tenemos el diálogo abierto o incluso otro tipo de diálogos que se llaman la consulta con familiares, que se ha experimentado sobre todo el trabajo con menores en Finlandia. Para la persona que desee desarrollar el dialogismo desde su profesión,
tiene algunas posibilidades para iniciar esta perspectiva. Además de formarse en las mismas, el material le puede dar inspiración para su trabajo diario. Y yo, desde luego, le animo a estas personas a que cojan este libro, por ejemplo, las preocupaciones, e intenten experimentarlo en las cuestiones más pequeñas, más suaves, y ver qué tal prueba. Es una manera de fomentar el diálogo y de crecer en el diálogo. Hombre, también les animo a que participen en los sistemas de formación. En este sentido, por ejemplo, ahora recuerdo que en Navarra se va a desarrollar todo un sistema de formación para las redes de asistenciales sobre estos sistemas para implementar el dialogismo en las redes asistenciales. Pero además, el diálogo puede tener todavía más campos de actuación. Por ejemplo, para el terreno del análisis y el desarrollo de las culturas de las prácticas. Es decir, reuniones dialógicas entre profesionales para desarrollar formas de hacer, para transmitir las buenas prácticas en los equipos, reuniones dialógicas entre profesionales y sus superiores, directivos y gestores, entre profesionales de distintos sectores son posibles. En estos momentos está a punto de editarse, yo ya lo he visto traducido y corregido, un manual que se llama Diálogos de Buenas Prácticas, Guía del Apoyo para el Desarrollo Dialógico y la Transformación Cultural, que lo va a editar el Gobierno de Navarra. Pues un libro interesantísimo dedicado al trabajo dialógico, como si dijéramos, hacia el interior del equipo o hacia el equipo en relación con otros equipos. Con otros equipos y otros sectores. Además, el libro incluye, además de describir los diálogos de buenas prácticas, que es un trabajo precioso, se explica también cómo se han ido implantando estas prácticas, todas estas dialógicas, en algunos de los ayuntamientos finlandeses, hasta transformar el trabajo en un trabajo de red dialógica que cubre toda la asistencia de los municipios. Es decir, este sería un trabajo de la comunidad laboral hacia su interior, pero que además refuerza el mismo sentido de la comunidad y sirve para el desarrollo de buenas prácticas y eficaces. También ha sido validado y ha resultado ser útil. Y puede implicar a todo, como siempre, a una polifonía, a profesionales, guarderías, padres, atención a familias y al menor, salud mental, salud pediátrico, planificación familiar, etc. Y ya os digo, en unas semanas este libro también será accesible en castellano. Pero además, otro campo donde la red dialógica necesita establecerse es entre la relación del servicio o un área asistencial, pero con otros servicios, con otros grupos sociales y políticos, con distintos grupos de la comunidad. Y todo esto también se puede efectuar mediante procedimientos dialógicos, de los que ya hay manuales, aunque estos no están traducidos ni que yo sepa estén a punto de traducirse, que estas maneras de trabajar son más motivadoras, más implicadoras que hacer una presentación con conferencias y PowerPoint. Ya os vuelvo a decir, estos procedimientos también están puestos en práctica. He estado hablando de la experiencia finlandesa y entonces la experiencia en el trabajo con los clientes, en el trabajo con los equipos, interior del equipo, y en el trabajo de los servicios con otras instituciones, la gestión, el ayuntamiento, las instancias políticas. No he dejado de hablar en ningún momento de la experiencia finlandesa, aunque he sabido que hay experiencias de este tipo de intervención en el campo de lo social, tanto en Italia como en Noruega e incluso en Japón. Y quiero recordar que fundamentalmente
todo este trabajo no va de aumentar medios sobre todo, sino va de reorientar las prácticas de la situación social. Puede, entonces, que las personas interesadas en el diálogo, en el meollo del diálogo abierto, tienen muchas posibilidades de practicar diálogo y formarse, deben de tener para su propia actividad, aun cuando su capacidad, es decir, que las personas que están interesadas en el diálogo abierto tienen muchas posibilidades para practicar el diálogo y formarse para las propias actividades que tienen hoy en día en funcionamiento, aun cuando la capacidad para desarrollar el diálogo abierto en su medio les parezca lejana y difícil. Y también quienes participan en el diálogo abierto tienen que cogerse tiempo para extender, como si dijésemos, una red asistencial que les sea propicia. Me hubiera gustado explicar con más detalle la actividad al margen del diálogo abierto de las que os he estado hablando, pero me temo que no hay tiempo. O bueno, quizás en las preguntas podamos decir algo más. Yo no me voy a prolongar más, pero sí que voy a recordar una frase que viene en uno de los libros que precisamente insiste en esto. Las prácticas dialógicas pueden desarrollarse individualmente, como una práctica de 2 o más colegas o de un equipo. Pero si el entorno, entre paréntesis, la gerencia, el resto de los servicios intervinientes, los colegas y sobre todo los clientes no apoyan esta práctica, las posibilidades de que sobreviva, si las comparamos con un ecosistema abierto al diálogo, son prácticamente nulas. Es decir, allí donde empecemos nuestra relación con el diálogo abierto, con el diálogo, necesitamos potenciar ese ecosistema que recoja las posibilidades de desarrollar prácticas dialógicas, tanto en el diálogo abierto como otra forma, como en los otros aspectos, un ecosistema abierto al diálogo y basado en redes dialógicas tanto informales como formales. Y yo creo que aquí acabaría lo que querría decir, porque si no tendría que haberme extendido en cuestiones más detalladas y entonces no habríamos tenido tiempo. Pues aquí me callo.